Por otro lado, también tenemos la transferencia de calor por convección. Y bueno, para ver convección va a ser un caso muy particular, vamos a hacer casos muy sencillos. Y tenemos dos casos básicos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra taza de café, nuestra taza chocolatada, y vamos a ver que en la superficie de ese café va a estar a una temperatura mucho mayor que a la temperatura del medio, ¿no es así? Entonces, al haber esta diferencia de temperaturas, ¿qué indica? Que va a haber una transferencia de calor de la superficie de la tapa del café, de la superficie del chocolate hacia el medio, y esa cantidad de transferencia se va a ir yendo hacia al aire. Otro tipo de casos, por ejemplo, podemos ver en este sistema que tenemos una tetera y podemos analizar que en esta placa de la tetera, en la placa del fondo, va a tener una temperatura mucho mayor con respecto al medio, que sería en este caso el agua. Entonces va a haber una transferencia de calor hacia el medio y se va a ir transfiriendo hacia todo el agua. En este caso va a haber una recirculación donde el agua que está más caliente va a subir y el agua fría va a ir bajando. Este tipo de transferencia de calor por convección se llama convección natural. Otros casos que nosotros podemos analizar es la convección forzada. ¿Y cuál es la convección forzada? Bueno, es muy sencillo. Ahora imagínate que en vez de tu taza de café o tu taza de chocolatada tienes una sopa, o tienes un sartén, o tienes otra cosa más, y le pones un ventilador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber en el aire, en ese medio del aire va a haber un flujo de aire que va a tener una velocidad determinada, y esa velocidad va a hacer que aumente o cambie la transferencia de calor dentro de nuestro medio. Con esta velocidad que hay en el aire va a ocurrir también una transferencia de calor y se va a ir transfiriendo calor hacia el medio. Entonces, este tipo de sistemas donde vemos que nuestro medio de transferencia, donde se transfiere el calor, va a tener una fuerza motriz que va a cambiar la velocidad del fluido, se llama transferencia de calor por convección forzada, porque hay una fuerza motriz que sería el ventilador que mueve el aire. Puede ser, por ejemplo, un compresor o una bomba que impulsa el fluido, y va a haber una transferencia de calor por convección forzada. Entonces, esa es la diferencia entre convección natural y convección forzada. Bueno, a nivel de ecuaciones de un modelo matemático, podemos ver que la convección involucra una superficie. Puede ser la superficie de tu café, la superficie de tu sopa, y vamos a asumir que es una temperatura constante que va a tener ciertas dimensiones. Vamos a tener un fluido donde se va a transferir ese calor, que puede ser agua, que puede ser aire. Y vamos a ver que ese fluido, si tiene una velocidad determinada, va a tener un perfil de velocidades muy marcado. Y con ese perfil de velocidades vamos a ver que va a ocurrir una transferencia de calor. Un flujo de calor va a ir transfiriéndose al medio. Pero al haber una velocidad también va a haber un gradiente o un perfil de temperaturas. Donde, si vemos la primera capa del líquido, del fluido, que está más pegado a la superficie, va a tener una temperatura muy cercana a la temperatura superficial del medio. Pero si nos vamos alejando de esa superficie y vamos yendo hacia el fluido, vamos a ver que la temperatura va a ir disminuyendo hasta acercarse a la temperatura del fluido, el infinito. Entonces ese es el perfil de temperaturas que nosotros tenemos en la convección. Y la ecuación que se plantea para este caso de convección es la ley de enfriamiento de Newton, que va a ser el flux es igual a un H por una diferencia de temperaturas, la temperatura S menos la temperatura del infinito. La temperatura S se refiere a la temperatura de la superficie. Y este H se refiere al coeficiente convectivo. Este coeficiente convectivo es un valor que se puede ir calculando dependiendo de la geometría de la superficie, del tipo de fluido que se tiene y también de la velocidad en la cual se está trabajando. Pero en general este H convectivo se analiza en diferentes casos, ya sea para convección natural o convección forzada. Si nosotros vemos un caso o hacemos un análisis cualitativo de cómo es el perfil de H's convectivos, si es convección natural o convección forzada, nosotros podemos ver que a mayor velocidad obviamente va a predominar la convección forzada. Por tanto, a mayor velocidad el H convectivo forzado va a ser mucho mayor. Pero si nosotros nos acercamos más a velocidades cercanas al cero o al estancamiento, entonces vamos a ver que la convección natural es la que va a ser más predominante en estos casos. Y bueno, se preguntarán por qué es que hay esta diferencia, ¿no? De que
el perfil de convección natural y forzada son un poco disparejas, es porque la convección natural usualmente es menor a la convección forzada. ¿Por qué les digo eso? Vamos a ver algunos casos. Estos son valores típicos de la convección, del coeficiente de transferencia de calor por convección. Y vemos aquí, por ejemplo, la convección libre, convección natural. Para gases está entre 2 a 25 watts metro cuadrado Kelvin, pero en convección forzada para gases está de 25 a 250 watts metro cuadrado Kelvin. Entonces hay una diferencia mucho mayor. Lo mismo ocurre cuando son con los líquidos. Y bueno, ni hablar de la convección con cambio de fase. Ese va a ser un tema que nosotros vamos a ver posteriormente, pero no lo vamos a tocar en este nivel de introducción. E igual tenemos otros casos, por ejemplo aquí el aire en convección libre es mucho menor en comparación, por ejemplo, al agua en convección forzada. Bueno, vamos a comenzar con un caso adicional. Tenemos un sistema. Se sopla el aire que está a 20 grados sobre una placa calentadora de 50 por 75 centímetros mantenida a la superficie a 250 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de calor de 25 watts metro cuadrado Celsius. Calcule la tasa de transferencia de calor. Para esto nosotros primero tenemos que determinar cuáles son las consideraciones de nuestro sistema. Vamos a asumir que es un sistema unidimensional, la transferencia de calor solo se va a dar en una dirección. El sistema es estacionario, no va a haber un cambio en la temperatura, siempre se va a mantener a 250, siempre el aire va a estar a 25 y tenemos condiciones constantes y no hay generación en nuestro sistema. Los datos, tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, tenemos un sistema gráfico donde tenemos nuestra placa con las dimensiones y la diferencia de temperaturas. Entonces se va a transferir calor de la placa hacia el aire, que es el medio. Nuestra resolución. Bueno, para resolución primero planteamos nuestra ecuación inicial, que sería el flux es igual al H por la diferencia de temperaturas. Tenemos este esquema y haciendo el cálculo de la resolución tenemos que nuestro flux de calor es 5.75 kilowatts metro cuadrado. Pero, como pueden ver en el problema, nos pide que calculemos la tasa de transferencia de calor. Cuando hablamos de tasa nos hablamos del flujo o del rate. Entonces, para este caso tenemos que calcular el área, y el área es 0.335 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el flujo de calor, nosotros multiplicamos el flux por el área y nos sale que nuestro flujo, nuestra tasa de transferencia de calor es 2.156 kilowatts. Ahora, vamos a ver otro caso diferente que es la transferencia de calor por radiación. Y la radiación no es un tema muy tocado a nivel de introducción a transferencia de calor, pero sí se ve en muchos casos. La radiación es un tipo de transferencia de calor que ocurre y es muy predominante cuando tenemos sistemas con elevadas temperaturas, por ejemplo en esta fogata, o por ejemplo con el sol, o por ejemplo en los hornos. Cuando tenemos una mayor temperatura o una elevada temperatura, la transferencia de calor por radiación es una transferencia de calor que es mucho más predominante, pero no significa que no exista cuando estemos en menores temperaturas. Todos los cuerpos emiten radiación, entonces siempre va a haber una pequeña transferencia de calor del punto que tiene una mayor temperatura al punto que tiene una menor temperatura. Entonces, para analizar la transferencia de calor por radiación hay diferentes tipos de casos. Vamos a asumir que tenemos un cuerpo negro o una superficie pequeña que va a estar dentro de un espacio infinitesimal, infinito, que en el infinito va a tener una temperatura en los límites de su, y vamos a tener un medio. La particularidad con la radiación es que, por ejemplo, en el caso de la convección se da entre una superficie y un medio, ¿no? Puede ser ese medio agua, aire, aceite y demás. Pero en el caso de la radiación se puede dar con un medio como que no se puede dar. Por ejemplo, en el espacio. El Sol está a elevadas temperaturas, pero siempre va a transferir calor a través del espacio. Aunque no haya un medio que sea un aire o un agua, un líquido, un fluido que esté dentro del espacio, sino que esté el vacío. Entonces siempre ahí va a haber transferencia de calor, aunque esté o no un medio. En este caso vamos a hacer para el análisis que va a haber un medio. Pero, por ejemplo, dentro de esta superficie, si la temperatura, esta placa siempre va a recibir una cantidad de irradiación dentro de su cuerpo.
Y esa irradiación va a estar relacionada con la G de absortividad. Esta absortividad es por un factor de absortividad por la irradiación, pero también, aparte de absorber, también va a emitir o irradiar. Entonces esta emisión va a estar relacionada con un factor de emisividad por una constante de Boltzmann, por la irradiación, por la temperatura superficial elevada a la cuarta. Y bueno, esta también emisión se puede ver a través de la transferencia de calor por una transferencia de calor que se puede dar por radiación, pero también se puede dar por convección cuando nosotros tenemos un medio dentro de nuestro sistema. Y bueno, siempre se va a mantener una relación proporcional, que es el flujo de calor por radiación por área va a ser proporcional a la constante de Boltzmann por la diferencia de temperaturas de la temperatura superficial a la cuarta menos la temperatura de los límites a la cuarta. Pero ¿cómo se resuelve esta proporcionalidad? Por dos factores: el factor o la función de la emisividad y la función del factor de forma, que va a depender de cuál es la forma de nuestra superficie que nosotros estemos trabajando. En este caso, como tenemos una placa plana sencilla, vamos a asumir que el factor de forma va a ser un valor de 1, pero la emisividad puede ser un valor que puede estar entre 0 y 1. Y bueno, la constante de Boltzmann, que siempre va a tener un valor de aproximadamente 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y esa va a ser la ecuación por la cual va a predominar en nuestros casos de radiación. Bueno, un caso sencillo que nosotros vamos a ver es un ejemplo con radiación. Tenemos dos placas negras infinitas que están a 800 y 300 grados Celsius que intercambian calor por radiación. Calcule cuál es la transferencia de calor por unidad de área. Primero tenemos nuestras consideraciones, que va a ser unidimensional, estacionario, que la transferencia de calor solo se va a dar en una dirección y va a ser constante. Las propiedades van a ser constantes y no va a haber generación. Tenemos dos placas que están en una diferencia de temperaturas de 800 y 300 grados Celsius y nos tenemos nuestros datos como la constante de Boltzmann, que va a estar a 5.67 por 10 a la menos 8, y nuestra resolución. Tenemos nuestra ecuación asumiendo un factor de forma de 1. En este caso vamos a asumir que la emisividad también va a ser 1 y vamos a hacer un cálculo de nuestra ecuación, que sería la constante de Boltzmann por esta diferencia de temperaturas. Nuestro T1, que sería 800 grados, menos T2, que va a ser 300 grados. Y lo que nosotros calculamos como nuestra transferencia de calor por unidad de área se referiría a 69.083 kilowatts metro cuadrado. Y ese sería el valor que va a ser nuestra transferencia de calor para este caso. Bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Gracias por seguirme, no se olviden darle like y compartir. Síganme en mis próximos videos que serán relacionados también sobre ingeniería química y continuaremos hablando sobre transferencia de calor. Así que no se olviden de seguirme.